Radio Sol. Informació, música, entreteniment, deport, tot a la teua ràdio. Radio Sol Albal. La ràdio del teu poble. Així comença Entre Ments, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Quan calla el piano. Bon dia des de l'estudi de Radio Sol d'Albal. Una volta més tornem al programa Entre Ments, programa dedicat a la salut mental. Soc Ernest Navarro, conductor de l'espai i l'integrador social a AFPEM Horta Sud, l'Associació de Familiars i Persones amb un diagnòstic de trastorn mental greu, en concret esquizofrènia, trastorn bipolar i trastorns de la personalitat. I a més, junt als meus companys i usuaris i persones usuàries de l'associació, que ara presentaré, serem els responsables de dur a terme aquest programa de ràdio. Avui, al meu costat, tinc a la María Teresa Heredia. Hola, buenos días. Encantada de estar otra vez con vosotros. Otro programa más. Programa más, ¿eh? Hacía tiempo que no hacíamos programa. Sí. Yo tenía ya ganas. Ya era hora. Al costado de María Teresa está el Félix Lobo. Hola. Bueno, hola Félix. Buenos días, ahora, buenos días. Hola Félix. Hola. Muy bien. Y al otro costado de la taula está Amparo Zamorano, veïno d'Albal. Com estàs? Hola, bon dia. Molt bé. Tenia moltes ganes de... Així. M'alegra molt que estigues perquè tenia ganes de veure't i que tornares al programa, i que tornares a parlar, de donar la teva veu. Molt bé. Pues, xics, avui aquest és l'11è programa i avui anem a parlar sobre delictes d'odi i, com sempre fem, comencem donant una definició dels conceptes dels que anem a parlar avui. Parlarem dels mites que envolten aquest món i recordarem els recursos que tenim a prop i els que també ofereix la comunitat entorn a la salut mental. Avui tenim la sort de comptar amb Esperanza Pérez Cuadra, tècnica d'intervenció del servici o l'equip d'Igualat, que és un servei especialitzat en l'igualtat de tracte i no discriminació. I ara m'agradaria que fora ella una miqueta que ens comenté pues, qui és, què és el servei d'Igualat, en què treballa, etc. Hola. Hola Ernest, moltes gràcies. El servicio Igualat es un servicio público concertado que tiene presencia en toda la Comunidad Valenciana. La modalidad de atención es telemática telefónica y, como has dicho y has explicado muy bien, nuestro objetivo es dar voz, visibilizar todas aquellas situaciones donde existe la desigualdad de trato y la discriminación. Llevamos 4 años en la Comunidad Valenciana y realmente ha funcionado. Somos un servicio de referencia en materia de discriminación y de igualdad de trato. Estamos ahí. Hemos podido atender a los colectivos protegidos históricamente, vulnerabilizados, como personas con enfermedades que causan estigma, personas en situación de exclusión social, personas que LGTBIQ+, en este caso nos coordinamos mucho con el servicio público concertado también Orienta, personas migrantes, racializadas o en situación de exilio, que también coordinamos con el servicio público concertado Atlas, y personas con discapacidad. Tenemos un recurso muy potente en la charcha social de la Comunidad Valenciana como recursos de derivación y agradecemos todo el apoyo que hemos recibido tanto del tercer sector como en este último periodo de las mancomunidades, los ayuntamientos, para poder hacer red y apoyar y visibilizar una realidad como es los discursos de odio, ¿no? Que es la antesala de un delito de odio. Sí, por desgracia, muy a la orden del día, ¿no? Exactamente. Y que circula muy fácilmente a través de las redes sociales, los medios de comunicación
y sobre todo que está muy normalizado. Entonces nos llegan las consultas, los casos, y lo que hacemos desde el servicio igual es informar, orientar, dar un primer asesoramiento sobre dónde denunciar, que es ahí donde está el vacío, ¿no? El desconocimiento de ¿qué hago con esto que me acaban de hacer? Con una motivación excluyente, una motivación de discurso de odio. Entonces, pues orientamos, según sea el caso, dónde se ha producido, a la persona que quiera denunciar. No obligamos a nadie a denunciar, sino que acompañamos ese proceso. Acompañamos. Y la persona decide. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Esperanza. A mí, para empezar, me gustaría dar una definición de lo que es un delito de odio. Bé, com ja he dit, pues, m'agradaria donar la definició de lo que es un delicte de odio. ¿Y qué es un delito de odio? Según la OSCE, un delito de odio se caracteriza por lo siguiente. Cualquier delito penal contra las personas y o propiedades donde la víctima u objeto de la infracción sea elegida por su real o percibida pertenencia, simpatía, filiación u apoyo a los grupos o colectivos definidos en el punto B. Y ahora voy al punto B. El punto B dice, un grupo está basado en una característica común entre sus miembros como raza, origen nacional o étnico, sexo, género, edad, orientación sexual, religión o discapacidad. Y ahora te vuelvo a preguntar, Esperanza, ¿qué te parece esta definición que nos da la OSCE? Son definiciones oficiales que hay que tomar en cuenta y es una definición acertada y además aceptada, ¿no?, por toda la comunidad que trabaja en la prevención de delitos de odio. ¿Cómo nos apropiamos de esas definiciones y las elaboramos? Eso es interesante para estar informados e informadas como ciudadanía. Un delito de odio es una conducta sancionada penalmente que se comete motivada por prejuicios hacia una persona o grupo debido a su color de piel. Tú has puesto otros ejemplos. También por su procedencia, por su etnia, por su religión, por la orientación sexual, identidad de género, por una discapacidad o por el aspecto, incluso otras características que son motivo de discriminación. Y lo que lo diferencia, por ejemplo, de un delito común es precisamente esa motivación discriminatoria que agrava la conducta. Por ejemplo, una agresión física puede ser un delito común, pero si se demuestra que se cometió por odio hacia la religión de la víctima, se considera o se podría un delito de odio. Entiendo, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué opináis vosotros de los delitos de odio? Yo lo único que puedo decir es que hasta este momento que lo estamos aclarando, yo lo tenía todo normalizado. No sabía hasta qué punto podía llegar a perjudicar esto. Lo tenía normalizado, sí. No sabía que era un delito de odio. Yo no, y después cuando te hacen, por ejemplo, un delito de odio, te encuentras después incómodo, mal. Hombre, al fin y al cabo están perjudicando. A mí no me ha pasado mucho, porque tampoco es que me pase mucho, pero a lo mejor lo ves o dicen comentarios en cualquier sitio, te sientes ofendido y todo, ¿sabes? Se pasa. ¿Qué opinas, Esperanza, de todo esto? Que está muy bien lo que es un punto clave, porque los discursos de odio, las expresiones y manifestaciones de discriminación tienen un impacto en la salud mental directo. Sí. Está estudiado, está sistematizado. De hecho, desde el servicio tenemos todo un bloque formativo acerca de las repercusiones que tiene la discriminación en la salud mental de las personas o de los colectivos históricamente protegidos. Sí, pero yo creo que hoy en día la salud mental casi está más mirada que no, por ejemplo, una persona de color
o un gitano, porque como has dicho antes Tere, dice, mira va hecho un gitano. O ven una persona de color y dicen, mira el negro, mira el chino, mira, ¿sabes? También es un delito de odio. Sí, lo comentábamos también, ¿no? Previamente, que estamos en un momento de crispación, estamos en un momento donde hay una ola, donde se permite propagar discursos de odio hacia todas las personas que históricamente han estado protegidas. Y tienes toda la razón. O sea, hay una ampliación, va más allá de una situación de salud mental. Sí. Sin embargo, a todas las personas nos afecta en materia de calidad de la salud mental si se nos aborda, por decirlo de alguna manera, desde ese discurso de odio. Yo por ahora, el tema de odio no he tenido, por ahora con la enfermedad mental no he tenido. La verdad que no me puedo quejar. A lo mejor estás en algún sitio cerrado, en un bar o lo que sea, oyes comentarios que a lo mejor lo dicen y no lo están diciendo por ti. A lo mejor lo dicen por cualquier cosa y tú lo oyes y aunque no lo están diciendo por la enfermedad mental, te sientes ofendido, Claro, ¿sabes? ahí ya entra en juego el Hostia, estará estigma. diciendo por mí. Claro, ahí entra en juego el Por estigma ejemplo, y el autoestigma. Por ejemplo, viven sin trabajar o cómo se puede vivir sin trabajo. Pues esas cosas te afectan calan. o te entran, ¿sabes lo que te quieren? A lo mejor no lo dicen por una persona que tiene enfermedad mental, pero pueden decir por cualquier otra cosa, pero esas cosas te calan, como dice Ernest. Bien, yo creo que la mejor manera a lo mejor de conocer un poquito más el tema de los delitos de odio es desmitificar cosas. Entonces ahora me gustaría darle paso a María Teresa, después de la musiquilla, para que nos hable un poco y desmontemos unos cuantos mitos. Estàs escoltant Entrements. Muy bien, Tere, pues cuando quieras, Pues ahora bueno. lo comentas tú como siempre y después hablamos un poquito de qué nos parecen, ¿no? Sí, el primer mito que tenemos hoy está muy bien, porque así nos aclaramos un poco. Yo ¿vale? creo que el primero ya da en la Sí, frente. sí, sí. Cualquier comentario ofensivo es un delito de odio. ¿Qué decís? Yo tengo esa duda, porque por ejemplo, esto es una pregunta que quería hacerte, Esperanza, fuera del guión de las preguntas. Cuando hay una persona negra, ¿está bien decirle que es negra o hay que decirle que es una persona de color? Porque yo siempre entiendo, de color somos todos, ¿no? Muy bien, tu entendimiento. De color somos De todos. color Y los somos colores todos. son variados. Claro. El tema es generar un otro peligroso. Y esa frase, esa expresión sobre personas de color esconde el estigma, que tú también lo nombrabas con el tema de la salud mental, ¿no? Damos por hecho que cuando hablamos de personas de color ya sabemos a quién nos referimos. Ya. Por tanto, las personas negras están estigmatizadas. Ya se da por hecho esa exclusión. Por tanto, si te vas a referir a una persona, primero referirnos como personas, Claro. más allá de su color de piel. Porque a las personas blancas caucásicas no decimos la persona blanca. Exacto. Pero en cambio aquí nosotros sí que decimos los amarillos, los de color, los negros, ¿no? Exacto, y es interesante porque hemos reducido a una condición los orientales, los amarillos, los negros. Pero esa persona es más que su color de piel y que su aspecto físico, que sus rasgos. Y reducimos. Este es uno de las dificultades y de los problemas del discurso de odio. Estamos reduciendo a la persona, que es tan diversa y tan compleja, tan variada, a un aspecto. Sí, al fin y al cabo es lo que tienen los discursos de odio, que son reduccionistas, son separatistas e individualistas para segregar y hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Es un mecanismo de simplicidad.
el mensaje de discurso de odio cala en la sociedad porque se utiliza este mecanismo de simplicidad. Entonces, todas y todos vamos a poder entenderlo, lo que nos están queriendo, por dónde nos quieren llevar esos discursos, ¿no? Para separar, para generar un otro peligroso o peligrosa, ¿respecto a qué? ¿O a quiénes? Pues a nuestro grupo de referencia y pertenencia. Muy bien, pues Tere. Bueno, pues nos nada, cuentas? yo os voy a comentar la realidad, ¿Cuál? ¿vale? La realidad es que no todo comentario ofensivo o desagradable es un delito de odio. Para que lo sea, debe haber un acto penalizable, como amenazas, agresiones, incitación al odio o a la violencia. Y estar claramente motivado por prejuicio hacia una característica protegida, como es la raza, la religión, la orientación sexual, etc. Sí, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Vale. Bueno, ahora tenemos otro. ¿Los delitos de odio solo afectan a minorías? Está un poco focalizado eso, ¿no? O sea, o me equivoco. Por eso hablamos de personas históricamente protegidas, ¿ya? Colectivos históricamente vulnerabilizados. La discriminación no puede ir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo se ejerce una relación de poder. Correcto. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no?, que podría compartiros. Por ejemplo, en el tema de la vivienda. En algunos espacios se manifiesta, es que todos, porque se utiliza el genérico masculino, todos estamos discriminados con el tema de la vivienda. No solo las personas extranjeras. Te dan mucho argumentario, ¿no? Y se llega a poner un ejemplo como, a mí me discriminan porque yo no puedo llevar mi perrito a esa vivienda, no me la alquilan porque tengo un perrito. Y tú dejas que se expresen, porque lo primero es que tenemos que respetar la opinión del resto, pero son opiniones, exactamente. Sin embargo, en materia de discriminación, lo has dicho muy bien, tiene que estar motivada por prejuicios y tienen que ser dirigidos hacia colectivos históricamente protegidos, vulnerabilizados. Ojo. Por tanto, el tema de la vivienda es un problema real en todo el Estado, es un problema real en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, se agrava cuando una persona de origen extranjero racializada, por ejemplo, va y busca, como todo el mundo, un piso para alquilar y tiene todas las condiciones para poderlo alquilar. Tiene todos los medios económicos, tiene todo lo que te piden las inmobiliarias ahora, ¿no? Cuando llega a firmar el contrato, claro, todo este proceso ha sido por teléfono, lo típico ahora, o por correo electrónico. Y cuando llega a firmar el contrato y esa persona es racializada, es decir, tiene un color de piel negra, por ejemplo, morena, amarilla, y hay un cambio, como el que me contabas o nos contabas anteriormente, María Teresa, en tu caso, en los procesos de selección laboral, inmediatamente se genera una incomodidad, un cambio en la comunicación corporal. De hecho, gestual. es que les piden hasta más dinero a la hora de poder alquilárselo. Muy Para bien. asegurarse, ¿no? Muy Sí. bien. Es muy heavy. Además de todos los requisitos que les han pedido y los cumplen, piden de más. Sí. ¿Vale? Eso por un lado. Hay otros ejemplos que en ese mismo contexto pues dicen, no, es que ya está alquilado, es que se ha adelantado, ayer ha venido alguien y nos ha dejado una señal. Os suena, ¿no? Os suena mucho esto. Yo recuerdo, perdona que te corte, recuerdo ver un día en Instagram un reel de un chico negro que se llama Lamin Tior. Sí. No sé si te suena. Sí, sí, lo tenemos de referencia. Sí, pues él contó que estaba intentando alquilar un piso, no recuerdo si era en Sevilla, bueno, da igual el sitio. Llamó a la inmobiliaria, le dijeron que sí, que se lo iban a alquilar, que estaba muy bien. Y era para él, es negro, y tenía un amigo también que compartía ya piso, también negro.
Y cuando fueron a ver el piso, les dijeron que no podían alquilarlo porque los techos eran muy bajos. Esa es la excusa que le pusieron. O sea, imagínate el nivel de cutrez que tienes que llegar para no querer alquilarle un piso a una persona del color que sea. Pero en este caso eran dos chicos negros y en plan, no, es que claro, es que este piso no te va a venir bien porque tiene los techos muy altos, muy bajos. Y es en plan, chico, por favor, cúrratelo un poco más. Pues ese es el nivel. Exacto. Y a veces pues las inmobiliarias sí que acceden y no tienen estas dificultades. Se trabajan sus prejuicios de otra manera. Casi siempre las inmobiliarias son intermediarias, ¿no? Entonces, cuando vas a firmar y llega el casero o la casera, también te puedes encontrar con dificultades. Sí. ¿Ya has negociado con la inmobiliaria? Puede ser que no seas racializada o racializado, entonces seas de color más clarito, blanca, o que cumplas con esas características caucásicas, ¿no?, que se esperan. Y cuando llegan las personas caseras o caseros y te escuchan el acento, y ahí se echan para atrás. Ahí ya tuercen el morro y dicen... Claro, y eso ya es xenofobia, que está también invisibilizada, pero existe. Y va muy de la mano siempre del racismo. Por eso hablamos de racismo y xenofobia. Ese rechazo al origen, ¿no? Pues tiene todas estas caras. También en el caso, por ejemplo, nosotros que somos una asociación de salud mental, también nos hemos visto, no a lo mejor en nuestro caso, pero sí que hemos escuchado historias de cómo tenían problemas de salud mental, no le alquilo el piso. No le alquilo el piso, no te dejo ni siquiera que lo compres, no te quiero en esta comunidad de vecinos porque tienes un problema de salud mental. De hecho, hay un corto muy bonito, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero creo que estuvo nominado a los Goya, y no sé si ganó alguno como mejor corto, que habla un poco de esto, de que no puedes decir que tienes un problema de salud mental en tu comunidad de vecinos porque entonces es estigmatización, odio, y no te quieren aquí. Y le pasa a mucha gente. Tenemos usuarios que nos han contado historias que sí, que han pasado por esto. Eso es un delito de odio, al fin y al cabo. Sí, es un discurso de odio. Un discurso de odio. Delito de odio, claro, un discurso. lo define el juez o la jueza. Claro. Que lo va a juzgar. La antesala de un delito de odio siempre es el discurso de odio. Y estamos ahí para prevenir. Programas como este o el servicio Igualat están para informar, por eso somos un servicio también de información, para prevenir esos delitos, esos discursos de odio, porque son la antesala del delito de odio. Si es delito de odio o no, eso lo va a definir un juez o una jueza. Yeah. Y muy buen ejemplo el que has puesto. También las personas que tienen un trastorno grave en el marco de la salud mental son excluidas, son discriminadas y no se le permite acceder fácilmente a una vivienda. Ni por vivienda, todo ni este estigma claro. que ya está instaurado en la sociedad y tenemos que ir deconstruyendo. No, ni vivienda, ni trabajo, y muchas oportunidades las tienen totalmente vetadas. Exacto. Todos los colectivos históricamente vulnerabilizados no tienen un acceso fluido a todos estos ámbitos. Bueno, pues yo voy a seguir con lo que es la realidad, ¿vale? Sí. Porque lo habéis explicado perfectamente, pero yo voy a dar algo para que lo entiendan más fácilmente en poquitas frases, porque es mucha información. Sí, puede ser. ¿Vale? Entonces, la realidad es que aunque las minorías suelen ser más vulnerables, los delitos de odio pueden afectar a cualquier persona o colectivo si el ataque está motivado por el odio hacia una característica protegida por la ley. ¿Vale? Muy bien, clarísimo. Entonces ahora vamos a la tercera, ¿Cuál? al tercer mito. La libertad de expresión me permite decir lo que quiera, aunque sea discriminatorio. Ojo, ojo a esta frase. Ojo a esta frase. ¿Qué decís? Luego ya os lo cuento yo, pero ahora vosotros ¿qué decís? Yo soy firme creedor de la libertad de expresión, pero claro está que tu libertad termina cuando la frase esa muy típica, ahora no me sale, pero... Estás sí, espesito hoy, estoy espesito. Es que entre que me duele la garganta y hace calor necesito vacaciones. Pero sí,
tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Bueno, yo te lo voy a aclarar. La libertad de expresión no ampara el discurso de odio. Cuando una expresión cruza la línea de la incitación a la violencia, la humillación o el desprecio hacia un grupo por sus características puede ser delito. ¿Y a qué nivel? Bueno, esto también supongo que lo determinará un juez y será un poco relativo. ¿Cuándo es un comentario que sea, o sea, cuando llega a ser un comentario estar fuera de un poco de la libertad de expresión? Es que el límite legal entre la libertad de expresión y el delito se establece justamente como lo ha manifestado María Teresa, cuando la manifestación de una opinión trasciende el ámbito personal y promueve el odio o la violencia. Claro. La libertad de expresión no ampara discursos que pongan en peligro la convivencia o la seguridad de otras personas. Claro. Entonces, esa es como la clave. Claro, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el humor negro y hago muchos chistes de humor negro, pero eso no quiere decir que yo vaya por ahí fomentando discursos de odio, ¿no? Ahí se puede hacer esa diferencia. Ahí le podríamos sacar mucha punta. Sí. Porque a todo se le puede sacar, como dicen en algunos espacios, que le sacamos mucha punta a todo. El tema es que tenemos tan normalizado en el lenguaje. Acabas de utilizar una expresión racista. ¿Cuál? Lo del humor negro. Ah, El claro, humor sí, negro. exacto. Y porque no puede ser humor amarillo, humor También lo blanco, hay. humor violeta, humor Claro. rosa. Sí. ¿Sabe? Claro, porque, Está establecido que el humor negro es Exacto, sí. Ahora, esto. sí. ¿Ya? Ajá. Y bueno, pues es que depende la intención de ese humor. Ya. Si en todo ese discurso de humor lo que se transmite son estereotipos y prejuicios, estás potenciando el estigma hacia las personas negras. Y está tan normalizado que nos vamos a reír, porque al fin y al cabo es humor, es un chiste, y nos vamos a reír. Claro, es lo que yo te decía, que no sabía la diferencia, porque lo tenemos tan normalizado que no sabía, o sea, yo no lo veo como un insulto, o no lo veo como, ¿sabes? No sé, lo tengo normalizado. Claro, por ejemplo, en mi caso, y me defiendo entre comillas, a mí no me gusta el humor negro para hacer chistes sobre negros, a mí me gusta el humor negro para meterme con todo el mundo. Para decir barbaridades. Para decir barbaridades, exacto. Para decir barbaridades, pero sea francés. Sin ofender a nadie. ¿No? No, siempre desde la no ofensa. Pero a mí me da igual que seas donde seas, sobre todo si eres francés. Si eres francés me meto contigo. A ti te gusta el humor, Sí, a mí me gusta el humor. entonces no necesita un apellido, Ya, mucho menos negro, negro. claro. ¿Y ácido? ¿Humor ácido? ¿Y se dice que es humor ácido? Lo quieres mira, disfrazar, pues sí, lo un quieres sabor. disfrazar. No. Humor, a mí sí. Humor. A ti te gusta el humor. Bueno, chicos, Bastante. pues ahora voy a ir ya con el cuarto, ya no me queda este y otro, y este lo veo bastante importante, ¿vale? Cuéntanos. Denunciar un delito de odio no sirve para nada. ¿Qué decís ante eso? Sirve para todo. ¿Vale? Denunciar es importante. ¿Por qué? Para visibilizar el problema, permite la investigación policial y judicial y puede proteger a otras personas, y además muchos cuerpos policiales tienen unidades especializadas en delitos de odio. Claro, es que si no se denuncia, no se señala, la gente nunca se sensibiliza con estas cosas, ¿no? Exacto. El servicio Igualat nace por la identificación de un fenómeno que lo acabas de describir y se llama infradenuncia. Es decir, las entidades público-privadas estaban identificando muchas manifestaciones de discriminación, de discurso de odio. Sin embargo, en los informes oficiales eso no aparecía. Porque de 250.000 situaciones discriminatorias, pues aparecían 1020.
Acabo de leer el informe del 2025 de la FELGTB, la Federación Estatal de Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales de España, ¿no? Y sigue apareciendo la persistencia de la infradenuncia, porque este año ha subido un poquito, el 1 punto y pico por ciento, pero el año pasado era el 57% de denuncias respecto al 100% de las situaciones discriminatorias registradas por las entidades. Y detrás de todas estos números existen historias de vida, y esto es lo peligroso, por el impacto en la salud mental, en la calidad de la salud mental de toda la población que recibe esos discursos de odio. Es que hay cosas que, como has dicho tú, están muy infradenunciadas y muy silenciadas todavía. Y, claro, viendo el panorama nacional que hay últimamente, y no solo nacional, mundial, ver que se están fomentando muchos estos tipos de discursos, a mí me parece muy preocupante. Y preocupante sobre todo para las nuevas generaciones. Porque nosotros sí que somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno y ser capaces de hacer el análisis. Pero toda esta gente que compra discursos reduccionistas y simplistas, ¿cómo lucháis contra eso desde el servicio? ¿Cómo lo hacéis? Es informando, ¿sabes? Es pero sensibilizando. A través de las formaciones es un espacio oportuno para sensibilizar, para aclarar todos estos mitos que nos estás compartiendo, para visibilizar, porque si no visibilizamos no existe. Es como que esa normalización todavía se agudiza más. Y lo que hacemos es, pues, nuestra prestación de formación también ponerla al servicio de la información, de la sensibilización, sabiendo el panorama actual en el que nos movemos. ¿Os han negado ir a alguna entidad, colegio, instituto, lo que sea, por cuestiones? No, ¿política? de momento no. De momento hemos tenido muy buena acogida, sí, para poder formar. No, esto no nos ha ocurrido. Guay. No. Me alegro. Bueno, pues ahora ya vamos a ir con el último mito, que este también tiene la suya, porque claro, la gente no sabemos diferenciarlo, entonces solo las agresiones físicas son delitos de odio. Y la realidad, ese es el mito, y la realidad es que no solo las agresiones físicas, también lo son las amenazas, la discriminación grave, la incitación pública al odio o a la violencia, el vandalismo con motivaciones de odio, el acoso reiterado por prejuicio. Allí al servicio de las personas que acuden, o bueno, no atendéis personalmente, me has dicho antes, pero las personas que llaman por información, ¿cuál suele ser la causa? ¿Acoso reiterado? ¿Sufren vandalismo? ¿Amenazas? Es muy diverso. Muy diverso. Es muy diverso. Todo lo que ha nombrado Es lo que sucede, ¿no? puede estar presente, pero realmente los casos son expresiones discriminatorias muy diversas. ¿Cuál es el colectivo que aparece como más Afectado? Son las personas migrantes. Ya. El racismo y la xenofobia es la que está más presente. De cualquier país, no hay un... Vamos a ver, no se puede hablar de racismo si es hacia una persona de origen noreuropeo, por ejemplo. Exacto. Eso hay que llegar. Exacto. Es interesante también llegar ahí porque hay un eje transversal, es decir, una línea que lo cruza todo, y es el rechazo al pobre, Ya, yo iba a decir, a las personas en situación de pobreza. Esta es la médula espinal
de las expresiones de discriminación y de los discursos de odio, Yo iba a hacer un chiste, iba a decir, esa línea transversal son los Pirineos, por ejemplo. porque eso Muy pasa claramente. muchísimo. De todo lo que viene del sur está mal visto, pero cuando vienen los alemanes aquí a disfrutar de nuestras playitas y vienen a comprarnos las casas, ya que sube el precio de la vivienda, eso no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, que para mí esa es la línea transversal que hay. Sí, porque estamos hablando de colectivos históricamente protegidos. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, el fenómeno del racismo y la xenofobia se da más hacia la gente curranta, la gente trabajadora, que muchas de ellas huyen de guerras, huyen de crisis Humanitarias. Entonces, no queremos acoger a estas personas y les rechazamos por eso, porque hay muchísima aporofobia, muchísimo rechazo a la pobreza, al pobre, a la persona en situación de pobreza. Sí, y también son términos, en este caso, la aporofobia es un término que está súper poco visibilizado. O sea, está muy normalizado en la sociedad porque lo vemos casi todos los días, pero no somos capaces de hacer ese pequeño análisis y decir, ¿por qué tengo yo este rechazo a esas personas cuando vienen a buscarse la vida y vienen a por un bien mejor? Pero sin embargo a los guiris que vienen aquí a disfrutar de nuestras playitas no hay rechazo. Hay un repunte hoy por hoy, esto hay que visibilizarlo, de la islamofobia. Eso te lo quería comentar también. Pero no se discrimina a un jeque, Claro. a un millonario. Exacto. Cuando se llevan el fútbol ahí a Qatar no pasa nada. Exacto. Se discrimina a las personas que vienen a trabajar, a las personas que vienen huyendo de una crisis humanitaria, de las guerras, de las crisis económicas. Entonces, este punto es clave para hacernos reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Hay una película que me gusta mucho que se llama Mariposas Negras. No sé si la has visto. No. Pues te la recomiendo porque habla un poco fue ganadora del Goya en los últimos Goya, Vale. en una peli de animación, y habla sobre crisis humanitarias relacionadas con el clima, crisis también humanitarias relacionadas con el abuso de mujeres. Y hay un tercer caso, pero ahora no lo recuerdo, pero bueno, que te la recomiendo mucho porque Vale, está muchas muy bien. gracias. Sí, y habla un poco de eso a lo mejor. Lo podéis poner por ahí para que la gente la vea. Vale, pues hemos hablado de mitos. Sí, yo ya he acabado. ¿Te has acabado? Bueno, aún no, queda un poquito. Un poquito de música, claro, sí. Estàs escoltant Entrements a Ràdio Sol. Vale, pues ahora es el momento, creo que acabo de petar el micro, lo siento. Ahora es el momento de seguir con las preguntitas que tenemos preparadas Sí. para Esperanza. Sí. Así que- Además, no es que sea repetitivo, pero es que sí que quiero que me lo aclares. ¿Qué puede hacer una persona si es víctima o testigo de un delito de odio? ¿Y cómo se denuncia eso? Vale, allá vamos. Específicamente en la Comunidad Valenciana contamos con el servicio público Igualat, que facilita información, asesoramiento, orientación en materia de igualdad de trato y no discriminación
como os he compartido anteriormente. Dónde denunciar y pautas de cómo reflexionar sobre la situación discriminatoria para ser tomada en cuenta como denuncia con agravante discriminatorio. Es recomendable conservar pruebas siempre, capturas de pantalla, testimonios, informes médicos y solicitar asesoramiento antes de declarar. Esto es clave. La víctima o testigo puede denunciar el delito ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, entre otras ventanillas habilitadas para ello, según sea el caso y el sitio donde se dio la situación discriminatoria, de parte de quien se realizó ese acto discriminatorio. Además, puede acudir al Juzgado de Guardia y Fiscalía de Delitos de Odio. Es importante saber que las personas en situación administrativa irregular es mejor que no acudan directamente a la Policía Nacional, por darse la anomalía jurídica de que es un órgano encargado de protección y también órgano encargado de tramitar expedientes de expulsión. Además, se puede acudir a los servicios de atención especializadas de ONGs o instituciones públicas. Tenemos la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, que ofrecen apoyo legal y psicológico. Esta es información que hay que tener en cuenta. Importantísimo. No sabía que había tanto. Pues, ojo, y yo te quería preguntar, ¿trabajáis en red? Sí, siempre. Si no se trabaja en red, No no tiene tiene ningún sentido. Claro. ¿Sabes? Claro. No O sea, sé. vosotros cuando os llama alguien, deriváis a la policía, deriváis al juzgado de guardia, creo que has dicho, o al juzgado que toque, ¿no? Sí. ¿Trabajáis así? Depende del caso, de la situación, dónde se produjo, quién es la persona que ha discriminado, que llamamos, quién es el agente discriminador. Hay muchas características, por eso el sentido del servicio de igualdad, para informar, para poder aclarar, para poder orientar, para poder asesorar. Y una pregunta, cuando empieza el trámite y empieza la investigación, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿siempre es vía judicial? ¿También hay posibilidades de hacer mediación entre las dos partes? ¿O siempre es...? Nosotras, o sea, el servicio Igualdad es un servicio de información, primer asesoramiento y orientación. Ya, después lo todo de lo que pueda pasar mediar y tal pasa Cosas de a jueces, otras sí, espacios. Hay todas esas posibilidades. Se asesora a la persona y la persona que ha vivido el acto discriminatorio es quien decide. Ya. Desde el servicio se asesora dónde, qué ventanilla tienes que ir para poder interponer una denuncia, administrativa o penal. También hay la posibilidad de mediación, se le recomienda y se le da un recurso de derivación, acompañamiento para poder hacerlo. Ya esto está en manos de la persona víctima decidir. Si decide no denunciar ni por la vía administrativa ni por la vía penal, también lo respetamos. Una Tomamos en cosa, pero se cuenta queda su reflejado. decisión. Exacto, María Teresa. eso también. Has Buena pregunta. dado con la clave. Es importante que nos llaméis para registrar los incidentes, las situaciones discriminatorias, Aunque luego la mayoría no queráis denunciar. Exacto, porque cuánta gente habrá que retire la denuncia. Yo creo que la mayoría. O que no la haga. O que directamente no la hagan, claro. Sí, nosotras muchas veces orientamos, asesoramos, informamos y la persona nos llama y dice, es que no tengo ahora mismo la energía, la tal, para ir a interponerla. bien, correcto. Y luego seguir el proceso. Correcto. Y lo respetamos, eso sí, registramos esa situación. Y personalmente, ¿cómo lleváis eso? En plan, ¿no sentís un poco de frustración o...? Es que es una realidad y hay que trabajar la frustración. No te puedes regodear en la frustración porque es una realidad. Acabarías Y es malísimo. mejor visibilizarla, registrarla, acompañarla de la mejor manera posible que pues frustrarnos. Claro, entiendo. Vale, muy bien. Pues creo que es el turno de la pregunta de Félix. Hola, Félix. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Venga. Venga, yo tengo una pregunta. ¿Hay unidades en la policía o servicios públicos? ¿Cuáles son en la provincia de Valencia?
Sí, afortunadamente estas unidades existen. En la provincia de Valencia existen unidades especializadas en delitos de odio dentro de la Policía Nacional, que están los grupos EVO, y la Guardia Civil, los grupos REDO, que brindan apoyo a las víctimas. También está el Servicio Igualat y las oficinas de atención a víctimas del delito, que sus siglas son OAP, que ya hemos mencionado anteriormente. Vale, muy bien, gracias. Y ahora te toca a ti, Amparo. A ver, que estás muy callada todo el programa, no has dicho nada. Dime. Bueno, dile. Tinc que deixar parlar els demés. Si no, el programa és teu. Digues. Mira, lo que tinc jo són preguntes també, ¿no? Sí, tens una pregunteta. ¿Qué obstáculos suelen tener las víctimas para denunciar? Gracias por tu pregunta, Amparo, que es una pregunta muy importante. Son las barreras, los obstáculos a los que las personas se enfrentan. Entre estos obstáculos, estas barreras más comunes, pues se encuentra el miedo a represalias, la falta de confianza en las instituciones, el desconocimiento es otro de los obstáculos. Desconocimiento es nada más y nada menos que de sus derechos. También existe la barrera idiomática o culturales y la revictimización durante el proceso judicial. En algunos colectivos históricamente vulnerabilizados, como personas migrantes, personas con discapacidad, personas con enfermedades que causan estigma, personas en situación de exclusión social y sin hogar, personas LGTBIQ+, entre otros colectivos o entre otras características protegidas, estos obstáculos, estas barreras se multiplican, os lo aseguro. Es duro. Gracias. Ver todas estas cosas, sobre todo como profesional, es decir, te quiero ayudar tanto, pero hay tanto entre el problema tú y o sea, está todo tan mal. Por eso la importancia de la atención, ¿no? De la calidad en la atención, en cómo recibimos a la persona que consulta, el qué hacer en su situación, en su caso. Yo creo que esa humanización en el personal que atiende a la ciudadanía que pasa por estas situaciones muy duras es clave, es importante, es fundamental. Importantísimo, sí, sí. Al fin y al cabo, vuestro servicio humaniza esa deshumanización que se lleva desde la sociedad, ¿no? A ciertas personas y a X colectivos. Intentamos. Y yo tengo la última pregunta. No, yo aún tengo otra aquí. No, pero esa es para mí. Esa era de Abel, pero Abel no está con nosotros porque al pobre lo operaron de cataratas, así que... ¿Ah, sí? ¿Tienes dos? ¿Por qué? No, pero tienes dos después. Tengo otra después. Ahora es la mía. Y esta me la puedes contestar como Esperanza o como trabajadora del servicio de Igualat. Lo que te quieras mojar. Se está haciendo bastante desde las instituciones y los medios para frenar los discursos de odios. ¿Qué falta? Primero te voy a introducir algo para contestarte. Vale. Me gusta mucho la perspectiva interseccional que desde el servicio también trabajamos desde este enfoque, y esto quiere decir que una persona no se puede partir en trozos. Somos integrales, entonces te voy a contestar desde toda esa integralidad, ¿no? De la persona que albergo. Pues sí, existen avances legislativos significativos, hay que reconocerlo, y bastante sensibilización. Sin embargo, la respuesta sigue siendo reactiva, inmediatista y fragmentada. Son necesarias más políticas educativas enfocadas a la prevención, la formación obligatoria para cuerpos de seguridad y personal judicial, y una regulación más clara del uso de discursos de odio en redes sociales. Sería necesario definitivamente invertir más en atención a las víctimas, educación en valores y en protocolos de actuación rápida y segura ante incidentes discriminatorios. Genial, perfecto. Gran contestación. En definitiva, nos tendríamos que reeducar. Totalmente. Porque De eso- parte de ahí. Sí, de eso se trata. A mí me gusta pensar que la vida es una evaluación continua y siempre estás aprendiendo. Sí, pero hay mucho listo.
Sí, y mucho pillo también. Vale, pues gracias, Esperanza. Creo que ahora Amparo tiene otra pregunta que hacerte, ¿no? ¿La tienes por ahí? ¿Nos podrías poner un ejemplo real o reciente, sin datos sensibles, para entenderlo mejor? Por supuesto, Amparo. Existe un caso reciente en España. Este caso implicó a un joven condenado por insultar y agredir físicamente a una pareja homosexual en una estación de metro. La investigación confirmó que los insultos homófobos precedieron y motivaron la agresión. Esto permitió, por tanto, tipificar la agresión física como delito de odio, aplicando el agravante por motivación homófoba, que era la intención de esa agresión. De hecho, es que han habido agresiones que han acabado con la vida. Exactamente. No puedo nombrar cuántas, pero han habido en estos últimos años bastantes. Sí. Sí. Eso también es una pregunta que se hace bastante. ¿Ahora hay más o es que se visibiliza más? Ahora seguramente se visibiliza más, ¿no? Claro. Sí. También se dice Todavía mucho... falta por visibilizar. Exacto, también se dice mucho en la violencia machista. Es que antes no había tanta violencia machista. No. Había la misma o más. Ahora la gente lo visibiliza y lo denuncia, por suerte. Sí, y debería seguir así. Vale, yo tengo una última pregunta para ti. Y ¿es un delito de odio hacer un comentario racista, sexista en las redes sociales? ¿Hay que poner límite entre la opinión y el delito? Sí, puede considerarse delito de odio si el comentario incita al odio, la discriminación o la violencia contra un colectivo protegido. El límite legal entre esa libertad de expresión, como hablábamos anteriormente, y el delito se establece cuando la manifestación de una opinión pues trasciende ese ámbito personal y promueve el odio, la violencia. Es decir, la libertad de expresión no ampara discursos que pongan en peligro la convivencia y la seguridad de otras personas. Eso en definitiva. Lo tenemos que tener muy claro. Perfecto. Creo que ha quedado bastante claro, la verdad. Sí, yo creo que también. Sí. Muchísimas gracias, Esperanza, por venir. A mí me ha encantado el programa porque... Nos has aclarado muchas cosas. Muchas cosas, sí. Que además no sabíamos. Tal cual, que las dábamos por hecho. Es que preparando el programa, pues hablamos de qué es un delito de odio. Claro, yo llego hasta cierto punto, pero tampoco somos aquí especialistas. Pero mola traer a gente especialista para que nos hable de estas cosas. No, además es que yo he aprendido con esto, porque no sabía que esto existía. Sí, claro. Moltes gràcies per la vostra invitació i la vostra acollida, perquè m'he sentit molt bé amb vosaltres. Lo hizo valenciano. Qué gracias, qué mona. És molt important, reconocer, ¿no? Sí. Que esta terreta es bilingüe y tenemos una cooficialidad en 2 lenguas y es un colectivo históricamente protegido. Tal cual. Muy bien, sí, me encanta. Muchas gracias. Vale. A vosotros. Eres la mejor. Vale, y ahora ya, para acabar con el programa, está la sección de Félix, que ahora nos hablará un poquito de sus recursos, ¿no? Estàs escoltant Entrements en la 93.7. Molt bé, pues Félix, ara arriba la teva canònica secció, arriba el moment de que despedisques el programa, sino que quan vulguis. Vale, lo que tengo que decir que si tienes diagnóstico de trastorno mental y estás buscando recursos para mejorar tu calidad de vida, puedes venir a visitar Aspem Hortasur, aquí en Albal. Si tienes un diagnóstico de trastorno mental grave que quieres que
que quieres que evalúen el malestar que estás sufriendo, puedes acudir al centro de salud de referencia y solicitar cita previa con el psiquiatra. Recordamos que también que nos puedes seguir en las redes sociales buscando @AFPEMHortasur. Y eso ha sido el programa de hoy de Entrements, chicos. Aquest ha sigut el programa. Gràcies, Esperanza, per vindre. Gràcies al servei d'Igualat per poder fer possible això. Gràcies a vosaltres, xics, per un dia més vindre. I res, ens veiem ens escoltem al pròxim programa. Així vale, una abraçada. Sigueu feliços i... Fins pronte. Exacte, i ens veiem. Ciao. Fins ací una nova edició d'Entrements, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Radio Sol. Tu fas Radio Sol Albal, 93.7. Radio Sol Albal. Radio Sol, la ràdio del teu poble.